Este podcast es auspiciado por Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. En cada episodio, una nueva conversación. Laura Chitarella, José Luis Torres Leiva, Anaí Berneri, Alicia Braga y más hablan sobre sus propios métodos y procesos creativos, contando experiencias personales y reflexionando sobre películas y cineastas que han influenciado e inspirado su trabajo. Encuentros es presentado por Movie y La Corriente del Golfo Podcast. Escucha Movie Podcast Encuentros, disponible en tu plataforma de podcast favorita. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos al episodio 2 de Desde Cannes 2026 en el podcast Festivales que hacemos con el auspicio de Movie y siempre acompañado, como ya varios años, por don Manu Yáñez. ¿Cómo estás, Manu? ¿Y cómo vas llevando estos ya 3 días y algo, ¿no? de festival? Sí, son 3 días que parece, no sé, 1 o 2 semanas. Aquí las jornadas, las horas de las jornadas se multiplican por la cantidad de estímulos cinéfilos, de películas que exigen mucha reflexión, y aunque yo debo advertir ya de partida que quizá todavía no he encontrado la película que acabe de validar esta edición del Festival de Cannes, hemos visto varias películas de autores muy relevantes que tengo muchas ganas de comentar contigo, Diego. Sí, acabamos de salir de ver la película, el debut en la dirección de John Travolta. No la comento puntualmente porque sea un gran film. Ven a volar conmigo es el título en español, que va a estrenar en pocos días más Apple TV Plus. Propeller One Night Coach es el complejo título original, pero sí hago referencia porque tiene un poco que ver también con esto que vos decís, la cantidad de estímulos diarios que tiene Cannes. Hoy yo arranqué a la mañana viendo en la quincena de cineastas la nueva película de Radu Jude, el director rumano. Bueno, a mí me gusta mucho. Después vimos Hamaguchi, ¿no? La nueva película que la vamos a comentar en extenso en breve, más de 3 horas. Después fuimos a la presentación de Travolta con la celebración, con el clip de toda su filmografía, con una Palma de Oro anunciada a último momento o como elemento sorpresa, y bueno, esto es. Y todavía nos quedan películas en el día. Vamos a salir como a la 1 de la mañana del Palais de festivales hoy. Así que nada, eso es solo uno de los días. Entonces, claro, bueno, por un lado el entusiasmo, el estrés, pero bueno, nada, es Cannes, ¿no? Uno ya sabe que viene esta maratón. Y bueno, después tuvimos una apertura no demasiado convincente, y ya después sí, a partir del miércoles, estamos grabando esto el viernes, comenzaron las películas y sobre todo las de competencia, y algunas que me parece que podemos arrancar por ahí, que tiene que ver con la inauguración de Uncertain Regard, que también fue como un evento medio pop, festivo, celebratorio. Cannes siempre está intentando conectar también con nuevas generaciones, ¿no? Y hay un elemento histórico muy recurrente en el Festival de Cannes, que es la búsqueda del nuevo gran cineasta estadounidense, o la nueva gran cineasta estadounidense. Es algo que no siempre funciona. Yo recuerdo, hay varios casos casi míticos de jóvenes promesas del cine estadounidense que se han estrellado al dar el salto a la sección oficial. Pienso en Richard Kelly y su película Southland Tales, o lo que le pasó a David Robert Mitchell, ¿no? Hace un par de años con Under the Silver Lake. El famoso Vincent Gallo. Claro, con The Brown Bunny. Pero existe, ¿no? Casi esta ansia, bueno, este gran deseo por parte de Cannes de descubrir al nuevo o nueva gran realizador estadounidense. Claro, y además con el tema de que justamente este año había como pocas películas con estrellas, que también acá les sirve para el tema de alfombra roja, medios, etcétera, etcétera. Abrieron con Teenage Sex and Death at Camp Miasma, la película de Jane Schwartzburg con Hannah Einbinder, que es la chica de Hacks, de la serie Hacks, y Gillian Anderson, que bueno, no necesita presentación, X-Files, etcétera, etcétera. O sea,
actrices que en algún sentido se popularizaron más en el mundo de las series, sí, o del stand-up, que en el caso de de Hannah Einbinder, sí, pero que llegaron de la mano de una directora que ya es de culto, con una obra digamos, limitada, ¿no? Sí. A un par de películas, no mucho más que eso. Sí. ¿No? Y se ha ganado un cierto prestigio y un aura de cineasta de culto justamente por estas películas muy independientes en las que ella ha estado explorando, para mí de una manera muy astuta, nuevos territorios, ¿no? de la imagen contemporánea. En su primera película, que era We Are All Going to the World's Fair. Sí, ella exploraba todo este mundo virtual de unos espacios en internet donde comunidades de personas solitarias se encontraban para jugar a juegos siniestros, ¿no? Y era una manera de evocar la idea del cine de terror en este nuevo espacio virtual. Y después, en su segunda película, I Saw the TV Glow, había esta especie de homenaje al universo catódico, ¿no? Al universo de la televisión. Y antes mencionabas que realmente las dos estrellas de su nueva película, Teenage Sex and Death at Camp Miasma, vienen del mundo de la televisión, y a mí me parece lógico, justamente porque su anterior película, I Saw the TV Glow, rendía homenaje, ¿no? A todo este universo que se presentaba como un territorio para la imaginación, para la libertad, para la ruptura de cánones. Yo creo que es importante señalar que Jane Schönbrunn es una cineasta trans, ¿no? Ha transitado de género. De hecho, la pude entrevistar hace un par de días, y ella apuntaba que su nueva película, Teenage Sex, la mencionaremos como Teenage Sex, ¿no? Porque el título es tan largo. Ella explicaba que Teenage Sex la considera la primera película hecha ya como una mujer, ¿no? Y es una película que ella dice que ha hecho desde el más puro goce, ¿no? Es una película hecha con alegría. Sus películas anteriores estaban mucho más marcadas por un momento de transición, de dificultad. Y yo creo que esta idea de un cine que celebra la creación, en este caso además celebra el cine de terror como un espacio abierto a lo siniestro, pero también abierto a la libertad y a los espacios liminares, ¿no? A los espacios fronterizos, marca esta película, que a mí me ha parecido muy estimulante. No me parece una gran película, Teenage Sex, pero me parece que invita a seguir viendo qué nos dará Jane Schönbrunn en el futuro, ¿no? Es una película súper intertextual, llena de homenajes a otros films, sobre todo slashers. Claro, es una especie de mezcla de slasher y gore y el mundo del cine, y como una directora ascendente que ha tenido algún éxito en Sundance, a la que, se obsesiona con retomar, o le ofrecen retomar, una vieja saga de terror que en algún momento en los 80 y parte de los 90 tuvo cierto éxito, y después cayó en el olvido y casi en la broma y en la burla, y ella busca a la estrella de la primera película de esta franquicia, porque es muy buena la secuencia de créditos iniciales, se cuenta toda la historia de esta saga de terror, sí, con todos los reboots, etcétera, etcétera. Y es obviamente Gillian Anderson, que sigue viviendo en el lugar donde se filmó esa primera película. Sí, ha convertido ese espacio, ese escenario, en una especie de palacio cinéfilo privado y bastante siniestro también. Sí, un poco... Es como el palacio de Gloria Swanson, ¿no? Sí, la Norma Desmond del Ocaso de una vida, o de Sunset Boulevard, hay algo en España se titulaba El crepúsculo de los dioses. Bueno, en Argentina el Ocaso de una vida, pero para todos es Sunset Boulevard. Sí. Y hay un poco de eso, de mucha cosa lúdica, de explosiones de sangre. Fue medio una fiesta, y en ese sentido, para ella, que venía haciendo estas películas ultra independientes,
independientes. Bueno, esta es una producción de Brad Pitt, ¿no? De la productora de Brad Pitt, Sí. Que lo van a lanzar justamente Movie, a propósito del podcast, y para ella, digamos, llegar a Cannes, a la sección oficial, a la apertura de Ansel Tanregar, es como, bueno, un salto en su carrera. Más allá de este arranque, que fue la verdad más interesante el de Ansel Tanregar que la película de Pierre Salvadori, Sí. de la oficial, ¿no? Una película que raramente o extrañamente fue mucho mejor recibida por los críticos franceses que por los internacionales. Incluso medios como Cahiers du Cinéma hablaron muy bien de la apertura. A mí me pareció una película absolutamente menor y de consumo local, popular, pero Yo no me lo pasé mal, ¿eh? Entré en el juego ahí como de elementos de comedia de enredo. la Venus eléctrica sería. Sí, claro, elementos como de comedia de enredo shakespeariano, después con drama romántico también shakespeariano, un poco a lo Romeo y Julieta, pero es verdad que yo detecté en la película un poco una cierta fórmula o un cierto intento de volver a crear un fenómeno como el de Amélie, ¿no? Esta cuestión un poco inocente, romanticona. Pero bueno, yo me lo pasé bien viendo la película, la he olvidado casi completamente 2 días después, pero estuvo bien. En todo caso, sí que quería terminar de apuntar una pequeña cosa sobre la película de Jane Schönbrunn, la de Teenage Sex, en el sentido de que para mí es una película que, digamos, en su primera mitad o en sus primeros 2/3 corre el riesgo de ser excesivamente intertextual, ¿no? De ser como sí. Claro, ser una cosa demasiado densa de puras citas y homenajes, pero en la recta final, cuando consigue convocar las pulsiones sexuales, el deseo de muerte, ¿no? Eros y Thanatos en una conclusión que apunta hacia lo que siempre apuntan las películas de Schönbrunn, que es esta especie de dimensión alternativa donde las fronteras de lo real y lo imaginario se difuminan, ¿no? Y creo que lo consigue, y creo que en esa recta final que a mí me hizo pensar en una película española que adoro, que es Arrebato, de Iván Zulueta, ese final hizo que saliese muy, muy contento de la película. Y Cannes tiene un poco también, juega siempre a 2 puntas, ¿no? Con estas películas más pop, más lúdica, más de culto, de ovaciones y de estrellas, y también a los grandes autores que, como veníamos contando ya, creo que en ediciones pasadas y también en el episodio 1, que era un poco de anticipo, esta tendencia de que los grandes autores del cine internacional empiecen a filmar cada vez más con producción francesa, técnicos franceses, locaciones francesas y en muchos casos también estrellas francesas. En ese sentido, me parece que la nueva de Hamaguchi y sobre todo la nueva de Asghar Farhadi, podemos empezar por ahí, después me parece que a Hamaguchi le vamos a dedicar más tiempo, pero Historias Paralelas o Parallel Tales de Asghar Farhadi, cineasta iraní, que bueno, tuvo una primera etapa de 5 o 6 películas en su país que fueron muy celebradas en festivales internacionales, en principio en la Berlinale, después también en Cannes, ganó el Oscar, después fue nominado a 3 Oscar con distintas películas, pero básicamente La Separación fue muy, muy importante. Ahora de alguna manera se ha ido de su país, se ha peleado concretamente con el régimen. Esto después lo arreglo. Y consiguió con Historias Paralelas reunir a un elenco que yo creo, no sé cuántos cineastas franceses han logrado juntar, ¿no? Porque es Isabelle Huppert, Virginie Fira, Vincent Cassel y hasta una pequeña participación de Catherine Deneuve. O sea, es como una especie de Dream Team de estrellas francesas. Entonces, bueno, vamos a contar un poco, si te parece que va. El punto de partida es bastante raro porque es como una adaptación, por supuesto, moderna y ampliada de A Short Film About Love de Krzysztof Kieślowski, o sea, uno de los capítulos del Decálogo. Sí, en España se tituló No amarás.
Claro. No amarás. Y sí, fue chocante, fue sorprendente. Yo no lo sabía antes de entrar a la proyección y de repente empieza la película y lo curioso es que es verdad que el planteamiento inicial remite directamente a No amarás, esta figura de una persona que vigila a otra a través de la ventana con una especie de telescopio. Sí, iba a decir prismático, pero no, es un telescopio, es literalmente el telescopio, que también podría remitir a La ventana indiscreta de Hitchcock, pero como hay este componente romántico que después se va desarrollando a partir de otro personaje que se convertirá en una especie de alter ego del de Isabelle Huppert, hay esta clara referencia, ¿no?, a No amarás, pero curiosamente también hay referencias a otros elementos del universo, del mundo de Krzysztof Kieslowski. Por ejemplo, hay otro personaje que acompaña al de Isabelle Huppert que de repente en el apartamento en el que vive ella descubre una serie de ratones, ¿no? Y esto pues puede remitir también a la película Azul de Kieslowski, y hay todo un juego permanente a lo largo del film, a lo largo de historias paralelas de Asghar Farhadi con la cuestión del doble, ¿no? Personajes que se desdoblan. Totalmente. Cuestión que remite para mí claramente a La doble vida de Verónica, también de Kieslowski. Entonces es una especie de mashup de elementos kieslowskianos que creo que a ti no te ha acabado de convencer. A mí sí, un poco más. No, a mí creo que hasta me enojó un poco por no entré en estos juegos lúdicos de estos personajes, teniendo semejantes actores, me parecieron como los diálogos, las situaciones, los conflictos, el azar, la deriva de los personajes muy poco creíbles, muy poco empáticos, incluso la veía a Isabelle Huppert como gruñendo, pero si querés contemos... A mí me resultó muy divertida y mira que suelo tener problemas con los personajes así misántropos y ermitaños, pero me divirtió mucho esta Isabelle Huppert convertida en una escritora que no quiere saber nada del mundo, ¿no? Y que desprecia todo. Sí, es como una escritora medio en decadencia o con problemas de salud, que sigue escribiendo en su Olivetti eléctrica, sí, a pesar de los cambios tecnológicos, y que de alguna manera tiene que dejar el departamento en el que ha estado viviendo toda la vida porque ha acordado venderlo con una familiar, y bueno, llega a su vida una especie de ladronzuelo homeless que se convierte en una especie de asistente y que le ayuda a desarmar la casa, pero a su vez hay toda otra historia que se vincula justamente por la observación, por esta cosa de espiar a distancia, que son los vecinos de enfrente, que tiene que ver con dos hermanos que manejan un estudio de grabación y básicamente de doblaje y de efectos de sonido, y un personaje femenino ahí en el medio, que mejor no contar demasiado, pero bueno, entre esos dos mundos que se van uniendo, transita, digamos, esta película, del director del pasado, que ya había sido su primera aproximación al cine francés, pero está, completamente francesa, ¿no? Claro, lo interesante es que el personaje de Isabelle Huppert, observando a los otros tres personajes que están al otro lado de la calle, Huppert escribe dentro de la película una especie de novela donde imagina, ficcionaliza lo que podría estar pasando en ese otro apartamento, ¿no? Y entonces la película se mete en este juego metanarrativo de un relato dentro de un relato que después se confronta con la realidad, y la verdad es que a mí yo me lo pasé bien, en el sentido de que no le exigí en ningún momento a la película ningún tipo de verosimilitud. Y de hecho, quizá lo que más me ha interesado de la película es que creo que explicita algo que siempre ha estado ahí en la obra de Farhadi y que quizá no hemos sabido ver, o la crítica en general no ha sabido ver, porque en la obra de Farhadi normalmente las personas a las que se retrataban eran miembros de la clase media iraní que tenían problemas más o menos cotidianos.
cotidianos, ¿no? El hecho ahora de Farhadi de salir de su país y de confrontar otro mundo, yo creo que le obliga a explicitar lo que siempre ha estado en el corazón de su cine, que es su fascinación por el artificio artístico, ¿no? Siempre... Claro, es una película, si se quiere, sobre la percepción, sobre la fantasía, sobre el punto de vista. En ese sentido, son interesantes, para mí son más interesantes las ideas que la concreción, pero bueno, digo... Claro, pero por ejemplo, a él siempre en sus películas siempre han habido un montón de elementos que provenían más del artificio literario, ¿no? Esta cuestión de los encuentros casuales, o de repente el encadenamiento de situaciones fatales, o estos destinos aciagos o redentores que él cernía sobre los personajes a golpe de Deus ex machina, ¿no? Y yo creo que todo este artificio narrativo literario que siempre había estado presente en su cine, aquí vuelve a aparecer y se ve reforzado por el interés de Farhadi por el artificio cinematográfico que se manifiesta en lo que has comentado antes, ¿no? El hecho de que estos tres personajes que están en el apartamento de enfrente del personaje de Isabelle Huppert son técnicos de sonido, ¿no? Y ahí se muestra en imágenes de manera recurrente a lo largo del film cómo ellos están creando de manera artesanal sonido artificial para otra película. Y realmente para mí esa conjugación de elementos que proceden del artificio literario con elementos que apuntan al artificio cinematográfico me enganchó. Estuve ahí enganchado porque además yo creo que en muchos casos el cine de Farhadi peca de una afectación dramática y de un exceso de gravedad por ese cierto apego a la realidad social iraní. Y yo creo que en esta película, al despegarse de aquello, simplemente puede jugar con el drama, ¿no? Y con situaciones que en muchos casos, como ya has apuntado tú, son absolutamente absurdas. Hay de repente pulsiones criminales, salidas de la nada, celos extrañísimos, pero a mí todo eso me cautivó bastante. Y otro autor extranjero que de alguna manera fue ahora apadrinado, cooptado por los franceses es Ryusuke Hamaguchi, que presentó hace horas en la sección oficial en competición Sudden, All of a Sudden, una película ambiciosa, diría más en la duración que en sus objetivos o sus búsquedas temáticas, ¿no? Una película de 3 horas 20, que creo acá al revés, a mí me interesó más que a vos, o por lo menos eso lo que comentamos en el off the record antes de empezar. Es una película sobre los cuidados, sobre cómo transitar la enfermedad, sobre la compasión, sobre cómo hacer un trabajo en la salud. No sé si es un hospital público o por lo menos tiene financiamiento público, ¿no? Sí. De una clínica dedicado a gente sobre todo con Alzheimer o enfermedades degenerativas, y cómo el equipo técnico, el equipo médico lucha para hacerlo de una manera humanitaria, cuando sabemos que la salud es básicamente hoy un negocio y tiene que dar réditos y tiene que dar resultados palpables, y cómo en un mundo así Hamaguchi aboga a través de sus personajes por unos cuidados muy particulares, por técnicas muy artesanales, por una mirada muy empática hacia los enfermos también y hacia los expertos en salud que están como estresados, mal pagos, o bueno, lo que ya sabemos que pasa en todos los lugares del mundo. Sí, a mí me va a costar, digamos, hablar un poco en contra de esta película, porque debo decir que concuerdo a nivel personal completamente con el discurso del film, ¿no? Con esta celebración de los cuidados, con este reclamo de una mayor humanidad en el trato de las personas que pasan por situaciones difíciles, en este caso en esta especie de residencia en la que se cuida a personas que además tienen una situación muy muy difícil, que es que están expuestas a procesos de demencia y Alzheimer, ¿no? Entonces tenemos a estas personas muy vulnerables
Y tenemos a la protagonista del film, Virginie Fira, que otra vez, sí. Están todas. Sí, que es la directora de este centro y que hace estos grandes esfuerzos por intentar aplicar, como has comentado muy bien, estos modos de cuidado más humanos, ¿no? Pero Hamaguchi, perdón, le va incorporando nuevas capas y nuevos personajes, ¿no? En principio parecería ser la dinámica de un centro que es algo muy afín al cine francés, que siempre te muestra, ¿no? Funcionamientos de las instituciones, o sea policiales, sanitarias, etcétera, etcétera, pero de golpe la protagonista va a ver una obra de teatro y conoce obviamente al actor, al protagonista, porque es un unipersonal, y a la directora dramaturga, y bueno, no sé, ahí se establece una relación muy intensa que va ampliando y también alargando la trama de la película. Claro, yo diría que sin haber sido en ningún momento un gran admirador del cine de Hamaguchi, estoy hablando de mí, sí que su cine me había interesado sobre todo por su capacidad para entrecruzar un tipo de estudio muy incisivo de los dramas personales con un cierto aliento poético, ¿no? Esto es lo que quizá primordiaba en las películas que más me gustan de él, como Happy Hour, era la que era súper larga, como de 4 o 5 horas, sí. O Drive My Car, ¿no? Películas que sin llegar a deslumbrarme me habían gustado bastante. No, a mí es un director, sí, recordemos, está bien lo que vos dijiste, Drive My Car quizás es la más conocida, sí, pero también la ruleta de la fortuna y la fantasía, El mal no existe, o sea, es un director que en los últimos años ha consolidado una filmografía muy celebrada, y acá me parece que arranca con una cosa como muy concreta, muy específica, incluso las internas entre los enfermeros y los acompañantes y la cuestión burocrática y presupuestaria y que eso. Pero cuando empieza la zona japonesa de la película, incluso después hay parte filmada en Japón, parece que la película ahí tiene aires un poco más líricos o más ligados en la relación que se establece entre esta artista japonesa que también está atravesando un problema extremo de salud, un cáncer, y después si querés podemos hablar un poco de toda esta parafernalia de situaciones extremas que plantea, pero me parece que ahí hay en esa amistad entre seres diferentes pero que que intiman de alguna manera y encuentran como un sosiego y un complemento a sus propias situaciones, ¿no? Esta persona que atraviesa un cáncer encuentra a alguien que se dedica a los cuidados paliativos, y alguien que venía con un nivel de estrés totalmente enfermizo y una locura dedicada al trabajo, encuentra en alguien más sosegado, que le enseña masajes en los pies y cosas así como muy sutiles e íntimas, bueno, que también hay otras posibilidades. Entonces me pareció interesante esa relación dual y de alguna manera complementaria. Pero es cierto, no sé si querés, porque digamos está todo el tema de la muerte, las enfermedades degenerativas, el cáncer, hay mucha carga en la película, para mí trabajada en un lugar, como siempre en el de él, alejado de la crueldad del cine contemporáneo, pero quizás a vos te hizo ruido, ¿no? Sí, la verdad es que no en ningún caso catalogaría la nueva película de Hamaguchi como una obra cruel. Pero sí que diría que su anterior película, Evil Does Not Exist, El mal no existe, yo creo que ya introducía un nuevo componente en su obra, que era la idea de la intención de hacer un cierto cine social, ¿no? En El mal no existe teníamos a esa comunidad que vivía en armonía con la naturaleza y que de repente recibía el impacto del capitalismo a través de este proyecto de instalar un camping en el corazón de ese territorio natural virgen, ¿no? Y de repente surge este interés por parte de Hamaguchi por tocar la cuestión social, y yo creo que esto se reafirma, ¿no? en esta nueva película de Hamaguchi, que se titula All of a Sudden, y en este caso él reafirma este interés por lo social, situando en el corazón del film varios
digamos, elementos adversos, ¿no?, que tienen que superar los personajes. Ya hemos hecho referencia a la cuestión del Alzheimer y la demencia, tú has hecho referencia a la cuestión del cáncer, pero hay un elemento más de vulnerabilidad, y es la cuestión de que hay un niño de por medio que es el nieto del actor protagonista de la obra de teatro que tiene un peso importante en la película, que es autista, ¿no? Y mi impresión, digamos, ¿no?, esta acumulación de adversidades yo no la interpreto como un gesto cruel por parte de Hamaguchi, pero sí que me parece un poco excesiva, y que en el fondo lo que termina provocando es un cierto subrayado de ese discurso humanista que está planteando Hamaguchi, y que para mí al final termina siendo un poco blando y termina imponiéndose de una manera un poco naif esas buenas intenciones de la película. Y esencialmente yo creo que al final ese discurso, que repito, que con el que estoy totalmente a favor, de este discurso humanista en favor del cuidado, de los afectos, creo que acaba comiéndose y neutralizando un poco la fuerza poética que tenía el cine de Hamaguchi. Sinceramente, para mí esta película, All of a Sudden, mientras la veía, por ejemplo, siendo una película ambientada en Francia, y históricamente el cine de Hamaguchi lo hemos ido relacionando puntualmente con la obra de Éric Rohmer, porque le encanta hacer escenas larguísimas de diálogo, pero más que en Éric Rohmer me hizo pensar bastante, por ejemplo, en Laurent Cantet, ¿no?, que es un director que a mí me parece un buen director, sin haber sido un gran director, un grandísimo director. De hecho, ganó una Palma de Oro con la película La Clase, pero esta película, All of a Sudden, me ha recordado bastante a esa idea de un cine social, muy correcto, bien filmado, con un punto didáctico, que logra emocionar, pero que para mí no se acerca a una cierta idea de gran cine. Bueno, hay matices, hay diferencias. Sí. Yo creo que es una película que a la larga sí termina recompensando y encuentra zonas de mucha sensibilidad y bueno, y a mí me gusta que los cineastas en estos momentos planteen que hay alternativas y que hay otras formas de entender la salud y las relaciones humanas, y que Sí, de hecho esta temática la han ido tocando grandes cineastas en los últimos años. Por ejemplo, Pedro Almodóvar con su película La habitación de al lado, yo creo que conecta plenamente con All of a Sudden de Hamaguchi. Claramente me quedo con La habitación de al lado de Almodóvar muy por encima de la de Hamaguchi, pero bueno, eso es cosa mía. Bueno, y otra película que creo que podemos cerrar con esta, que también a mí me gustó un poco más, estoy mucho más concesivo. No, también yo tengo una sensación de que cuando uno viene a Cannes, ya lo hemos dicho, pero sí, siempre el público se renueva y el podcast va mutando también. Le exigimos mucho más a las películas por el contexto en el que están. Estamos en el principal festival del mundo, en la competencia oficial, son cineastas reconocidos, entonces una buena película correcta o no sé qué, es tomada como un gran fracaso porque esperas grandeza. Claro, ¿no? Pero entonces después, cuando la ves dentro de 3 meses, 6 meses, en otro festival o en la cartelera, y por ahí es el mejor estreno de la semana, comparado con lo otro, y al otro pero yo Paulikovsky le puse un 5 en Cannes, y le voy a poner 7 a una comedia que se estrena esa misma semana. O sea, hay para mí una distorsión en la escala de valores con la que nosotros analizamos las películas acá, pero está todo bien. A mí me gustó más que a vos, se llama Fatherland. Es la nueva película del director de Aida, ganadora del Oscar, y de Cold War, y de algunas otras. Y simplemente para contar, están protagonizada por Hans Ziegler y Sandra Hüller. Sandra Hüller es una actriz en total colosal, ¿no? Sí, colosal, y va atravesando un momento extraordinario. Ziegler es Thomas Mann, Sandra Hüller es Erika, la hija, que es la hija, pero es la agente de prensa, traductora, conductora del auto, lo afeita, le elige la ropa, y arregla todas las cuestiones de seguridad, las cuestiones políticas, porque estamos en la Alemania de 1949, Alemania de posguerra. Él se ha ido de la Alemania nazi, apenas asume el nacionalsocialismo, y en el 33 creo que se comenta en la película. Claro, ¿no? Se va en el 33 y él se va a vivir a Suiza y a Estados Unidos, y nunca, de hecho creo que no volvió hasta el momento
de su muerte. Con lo cual esta fue un regreso muy puntual. Y lo que cuenta la película es que él es invitado tanto por la Alemania occidental como por la Alemania oriental, digamos, del eje soviético, y él decide ir a ambas ceremonias o a ambos homenajes, generando obviamente tensiones de todo tipo. Claro, en términos, digamos, históricos y geopolíticos, la película me parece impecable y además muy, muy oportuna, porque yo creo que es fácil leer esta reflexión que plantea Paulikowski sobre la escisión de la Europa de la Guerra Fría del año 1949 como una suerte de alegoría sobre los obstáculos que tiene que atravesar la Europa contemporánea, ¿no? Una Europa que se ha ido viendo golpeada y también escindida por el surgimiento de estos nuevos movimientos de ultraderecha que responden quizá o claramente a heridas no cicatrizadas del pasado y que tienen claramente su origen en el nazismo y en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, digamos, en términos de retrato histórico y en términos de urgencia contemporánea, me parece una película que da en la diana, ¿no? El problema que le veo a la película es que, y esto puede sonar un poco extraño, pero quizá me parece demasiado redonda, me parece que le faltan aristas, sobre todo si tenemos en cuenta que las anteriores dos películas de este ciclo histórico de Paulikowski, tanto Ida como Cold Water, eran obras en las que yo creo que imperaba un cierto misterio, una incertidumbre, personajes que eran difíciles de leer. Y mi impresión es que aquí en Fatherland todo está muy claro. O sea, el rol que ocupa cada personaje, los dramas que afrontan, los discursos, ¿no? Los discursos, el rol histórico de cada personaje, los traumas familiares. Creo que está todo expuesto de una manera que yo describiría como entre didáctica y académica, ¿no? Académica en el sentido de que también la puesta en escena, pese a que tiene algo de imponente, porque el blanco y negro, o sea, ¿no? ¿Qué podemos decir del blanco y negro que utiliza Paulikowski? Es un maestro, ¿no? De estas texturas y de estos juegos cromáticos. El fotógrafo es el mismo, Lucas Sall, que es el de las películas anteriores, y hay algo de continuidad. Es muy lustroso, pero en este caso me ha parecido que caía como en un exceso de preciosismo y de lo que yo describiría como orden, ¿no? Hay como un apego a la simetría, la idea, como una especie de consciencia de estar haciendo como una gran película, ¿no? Una película en mayúsculas. Pero por el contrario es muy divertido, lo comentábamos hoy con otros colegas, que es la película más corta de la competencia oficial, dura 82 minutos, pero tiene una cosa de créditos de muchos minutos, o sea que netos deben ser 70 y pico. A mí se me hizo, en ese sentido, se me hizo corta. A mí no tanto, siendo corta se me hizo un poco pesada, pero está bueno esto también de Cannes, ¿no? Pasamos de Hamaguchi 3 horas 18 a 70 y pico de Paulikowski. Sí. Claro, yo mientras veía la película yo tenía ganas de que me gustase, o sea, la propuesta y, como he dicho anteriormente, el discurso histórico, la manera de relacionar el pasado con el presente del film me parece interesante. Pero es que cada vez que encontraba algo de interés o de misterio en la película, de repente tenía la impresión de que la propia película se encargaba como de subrayarme el discurso, y entonces eso hizo que la experiencia de ver el film para mí fuese menos interesante, menos estimulante. No, yo coincido en líneas generales con algunas de tus observaciones y críticas y cuestionamientos, pero yo la disfruté mucho, disfruté la época, disfruté la puesta en escena, disfruté la ambientación, estos universos, el paso de cuestionar de alguna manera el capitalismo triunfante y también después discutir y pelearse con lo que los comunistas en algún momento hasta le proponen que se ocupe como del área cultural, y bueno, él obviamente rechaza como algo, no sé si equidistante porque es la palabra, pero sí de no
no casarse con ninguno de los dos polos opuestos de esta grieta, pero... Sí, en eso te doy la razón, ¿eh? El componente inmersivo de la película es muy destacable y la recreación histórica es increíble. Yo no sé el dinero que se habrán gastado en reconstruir ciertos escenarios o en recrearlos digitalmente, no sé exactamente cómo lo han hecho, pero es muy, muy impresionante. Pero, por ejemplo, después, en esa reflexión o en ese juego de situar al personaje de Thomas Mann entre esas dos Alemanias, creo que la película sí que cae en un cierto subrayado en el sentido de que, por ejemplo, cuando él llega a Weimar, ¿no? a la parte oriental de Alemania, y poco a poco vamos intuyendo que quieren convertirle en una especie de títere de esta Alemania y de trofeo de guerra también, ¿no? Tener un premio Nobel que trabaje para ellos. Claro, yo creo que hay una primera escena donde esto es interesante, donde él realiza un discurso y ves que le están aplaudiendo no por lo que dice, sino por lo que él simboliza, ¿no? Y por el prestigio que les puede otorgar, ¿no? Su presencia allí. Pero después tienes toda otra secuencia bastante larga donde le invitan a una comida, donde tiene que escuchar de repente a un coro cantar canciones soviéticas, y hay un plano muy largo de él y claramente ves cómo se da cuenta y toma conciencia de un poco la imposibilidad de su meta, que es plantear el surgimiento de lo que él plantea en varias ocasiones como de una buena Alemania, ¿no? Capaz de superar el trauma de la Segunda Guerra Mundial y capaz de encontrar un rumbo o un cierto rigor moral, ¿no? Pero ves claramente, ¿no? su fracaso, ¿no? No es una mala película, pero digamos me decepcionó porque a mí, por ejemplo, Cold War era una película que me conquistó, digamos, por cómo exploraba esa realidad histórica, pero desde una, ¿cómo decirlo?, desde un vendaval de emociones, ¿no? Y creo que aquí lo que impera es algo cerebral que se traduce en el film de una manera, como ya he dicho, un poco académica, un poco evidente. Bueno, yo creo que hemos cubierto bastante lo que ocurrió en estos primeros 3 días y fracción. Hubo algunas otras películas de Koji Fukada, Nagi Notes, otra película francesa de Charlene Bourgeois Taquet, La vida de una mujer, Woman's Life, La vie d'une femme, pero creo que básicamente hemos recorrido muy bien. Quedan por comentar un par de películas españolas que ya vimos, obviamente la de Almodóvar que se estrenó en España y alguna que hemos podido ver de manera adelantada, pero vamos a retomarlas en los próximos episodios. Falta también alguna que otra película argentina, sobre todo la de Lisandro Alonso, vamos a ver si también la podemos reseñar, y todo lo que falta, que son como 15 películas más todavía en competencia oficial, con varios puntos altos. Llevamos solo 3 días. Queda más de una semana de festival y yo estoy convencido de que más pronto que tarde llegará la película que realmente me convencerá y me conquistará. Creo que tenés las fichas puestas en James Gray, ¿no? Ahí tengo varias fichas puestas en James Gray, a ver si no me decepciona. Bueno, gracias Manu, gracias obviamente a todos los que escuchan el podcast, gracias a Movie, y nos reencontramos en un par de días más con el episodio 3, el segundo desde el Festival de Cannes 2026 en su edición número 79. Gracias y hasta la próxima. Adiós. Este podcast fue auspiciado por Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. En cada episodio, una nueva conversación. María Aparicio, Natalia Beristain, Gustavo Vinagre, Lila Vilés y más hablan sobre sus propios métodos y procesos creativos, contando experiencias personales y reflexionando sobre películas y cineastas que han influenciado e inspirado su trabajo. Encuentros es presentado por Movie y La Corriente del Golfo Podcast. Escucha Movie Podcast Encuentros, disponible en tu plataforma de podcast favorita.